No escucho. No se escucha. Yo te escucho a vos. ¿Vos ¿Ustedes qué me me escuchan a mí o no? estaba en Zoom, pero la cambiaron? Sí, Sí, sí. Mirta, yo te Yo, escucho perfecto. yo Te estoy escucho yo escuchando. perfecto. Yo escucho ¿Vos me El perfecto. escuchás, micrófono me tengo que Claudia? mantener Perfectamente te yo estar escucho. mudo. Mirta. Ok. Bueno, tuvo su emoción. Claro, yo tengo un sistema que ensambla como subsistemas tres: Google, Fivertel y Synectis, porque tengo suscripciones del año del Jopo que no voy a estar renovando todas las suscripciones. Entonces, ese macrosistema con correos y suscripciones de etapas variadas, funciona perfectamente, pero claro, puede estar con algún punto de crisis en esto. Bueno, sin entrar en tanto detalle, lo que voy a hacer, Claudia, es una introducción. Me voy a tomar 10 minutos y como tenemos 10 minutos para adelante, como te había planteado en el mensajito, bueno, tenemos algo de margen y la crisis no será total. Bueno, la presentación de hoy, tanto en las disertaciones de la mañana como en las de la tarde, se comprenden desde el cruce disciplinar de las relaciones internacionales con la ciencia política y con las cuestiones ambientales como cuestión central y América Latina como cuestión central. En ese cruce, históricamente hemos trabajado para la universidad y yo en mi caso para el CONICET, diversos aspectos de lo que son los recursos naturales cruzados con la región. Yo para la universidad reservé esencialmente el recurso agua, ¿no? Y después proyecté eso hacia la cuestión antártica. Es decir, es toda una historia de exploración en donde el objetivo puntual es tener una evaluación y una lectura de las relaciones internacionales observadas desde los datos de esas relaciones internacionales y con preguntas teóricas complementarias, por supuesto. Pero el enfoque siempre ha sido ese. Vamos a tener por la tarde una exposición que, como en otros tiempos, es decir, cruza alguna variable económica internacional porque nos interesa ese ángulo, que es un ángulo que como música casi silenciosa ha acompañado la transformación del sistema internacional tal como el mainstream lo define, pero en realidad en paralelo se cayó el muro y comenzaron a evolucionar otro tipo de interacciones. Por eso hemos explorado en otros tiempos todo el tema del biodiesel y el cruce entre recursos naturales e intereses económicos. Ahora estamos cruzando
inversiones internacionales, dilemas latinoamericanos respecto de las inversiones, porque es una realidad del sistema internacional y de la región. Por supuesto, son ángulos que solo acompañan esto que es lo macro y lo protagónico, que son los recursos naturales, en nuestro caso el recurso agua, expresado tanto en los océanos, como es lo que yo tengo para compartir, cuanto en el continente antártico, Malvinas e islas del Atlántico Sur, digo, como tema y dilema, porque nada de esto aparece en las relaciones internacionales miradas de un modo clásico. Siendo esto así, el proyecto que ahora estamos desarrollando nos va a hablar del sistema antártico en los 2 últimos quinquenios y del contexto sudamericano de ese sistema antártico. El mar, el clima, los recursos, los protocolos y reclamos de soberanía y los debates que hay alrededor de eso. ¿Por qué? Porque es una exploración, por un lado, muy grande, pero al mismo tiempo nueva, tanto para la disciplina que no aparentemente ignora estos temas menores, menores entre comillas. Entonces, por eso abrimos la puerta a ver todos los matices que aparecen en los debates, porque en nuestra formación tradicional esto no ha sido instalado, ni está siendo instalado en estos momentos, y es lo que queremos explorar y compartir también. Hechas estas aclaraciones, lo que tenemos para esta mañana es la exposición de Claudia Silva, magíster en Relaciones Internacionales y doctoranda, y después vamos a tener otros 2 doctorandos en la ponencia siguiente. En ambos casos se va a mirar el sistema del Tratado Antártico desde distintos ángulos, pero se lo va a mirar en sí mismo, porque estamos tan habituados al paperismo genérico que resume, sintetiza y casualmente reorienta la mirada, que para nosotros es esencial, y como hemos hecho la exploración de apartes, a la tarde seguimos, es muy sólido ver lo que se ha podido constatar en esa exploración. Por eso el aporte de Claudia va a ser excelente. Yo, de mi parte, lo que tenía como planteamiento, que simplemente lo voy a resumir en lo que sería el abstract del planteamiento, porque quiero que el equipo tenga la oportunidad de expresarse. Yo me quise dedicar a mirar el resto, es decir, lo que no sea el Tratado Antártico, sus negociaciones y demás, sino el contexto. El contexto, por supuesto, para Argentina, para América Latina, vinculable con la Antártida, obviamente. Entonces, por eso es que el título de la presentación era Perfil bioceánico de la Argentina y el impacto de la plataforma consolidada en Naciones Unidas. La plataforma es un tema de discusión que aparece muy parceladamente. Hay una noticia, sale, se está discutiendo, han ampliado, no han ampliado, pero no hay una información que permita comprender el conjunto del fenómeno.
Esto se nos ha repetido una y otra vez en la exploración, como va a poder aportarnos Claudia en su maravillosa exploración respecto de Antártida, en donde, bueno, estos discuten, pero a ver, ¿qué es lo que está pasando? Porque, y justamente ese intercambio de preguntas y de búsqueda de conclusiones sólidas desde los datos, porque acá se trata de conocer la realidad de la que presuntamente se habla y se pontifica y por la que se compite. ¿Por qué decimos bioceánico? Por el océano Atlántico y por el océano Antártico, respecto de lo que también podría encararse como la bicontinentalidad, ¿no? Tanto de la Argentina como a partir de que la Argentina es eso también para América Latina, pero en realidad lo claramente latinoamericano es lo oceánico, lo bioceánico, tanto por el hecho de la inserción real de nuestros países allí, cuanto por la membresía de países más alejados que están instalados en realidad en el Atlántico mayormente. Hay países del Pacífico también, pero que formando parte del sistema del tratado sí dan cuenta de la importancia de esta bioceanidad y de que miremos de una vez por todas algo que no sea solo nuestro territorio, lo cual no quiere decir que nuestro territorio no sea importante, por favor, no es eso. Pero lo que voy es a mencionar 4 cosas. La primera, que Argentina inició toda una estrategia para explicitar que tiene toda una plataforma submarina y hizo estudios durante una década, lo presentó ante Naciones Unidas, defendió esos estudios ante Naciones Unidas, y cuando uno dice Naciones Unidas es todos los países miembros, o sea, las objeciones se ha tenido casi 10 años para poder hacerlas, digamos. Lo cierto es que sobre el 2017 se tuvo una aprobación oficial de lo reclamado y se aprobó por unanimidad en el Congreso Nacional en el 2020. Eso como tema general. El tema puntual de las movidas posteriores. Chile, por supuesto, tiene una presencia no solo bicontinental, tiene una dimensión tricontinental Chile. Es una realidad en un sentido más compleja, muy rica, muy interesante, que lo mejor que podríamos hacer es ver cómo podemos tomar mate todos juntos. Pero lo cierto es que en este momento la lectura de los datos lo que nos registra es que hay una movida desde el año pasado y para consolidar una extensión de la plataforma desde Chile que tendría superposiciones con lo que se ha consolidado como plataforma argentina. Obviamente eso va a traer la necesidad de una negociación. Tanto el presidente Piñera explícitamente cuando anuncia, ¿no?, su plataforma extendida lo plantea, y de nuestra parte también lo hemos dicho. De modo que tenemos por delante nuestro ese ajuste de matices.
hasta ahí lo inmediato y lo constatable. En el horizonte, ¿qué hay? En el horizonte lo que hay, para mi gusto, a señalar son dos cosas. Por un lado, el incremento de la presencia china en un contexto en donde el cambio de relaciones de poder con Estados Unidos cambia. Estados Unidos está tratando y tiene todos el derecho y los elementos como para generar un empate técnico mínimamente o ganar la batalla. Eso solo Dios lo sabe en su infinita sabiduría. En este momento, en una interacción pacífica, competitiva, pero pacífica, lo que hay es una vigilancia mutua. Ese es uno de los actores a observar. Estados Unidos es un actor implícito que siempre hay que observarlo, ¿no? Por supuesto, que sería eventualmente el tercero. Y el segundo actor a observar es Inglaterra. Inglaterra está en un contexto de, por un lado, intento de confirmación de lo histórico y por el otro lado en una situación de crisis post-Brexit sobre cuestiones menores, desde lo financiero, lo comercial, lo que controla, lo que no. Y lo cierto es que no solo el post-Brexit inmediato, interno a Gran Bretaña, sino el post-Brexit de la relación con sus más y sus menos con la Unión Europea. La síntesis de las nuevas realidades para todos estos tres actores que he mencionado, China, Gran Bretaña y como, país predominante Estados Unidos, esto se expresa en la utilización explícita y manifiesta y el reforzamiento con tecnología atómica de la base de la OTAN en Malvinas y la utilización de Estados Unidos de esa base, de ese puerto. No es inocente eso. Y lo cierto es que se está mirando una estrategia en donde hay que frenar a China tanto en el Pacífico cuanto en el Atlántico, por si acaso. Cuando pensamos en términos geopolíticos y de batalla estratégica, estos son, digamos, movidas previsibles, que pueden darse con más prudencia, menos. Es un juego de ajedrez previsible. El tema es cómo se juegan esas cartas y qué consecuencias tienen. La primera consecuencia imprevista, posterior a esta, que ya tiene un herido y contuso, es el acuerdo entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, en donde en vez de Francia va a ser Estados Unidos los que les van a construir 20 submarinos atómicos a Australia, que es un pequeño y modesto negocio que Francia acaba de perder. Entonces, allí hay tensión. Entonces, lo que tenemos delante nuestro es un escenario de tensión. Y lo que tenemos delante nuestro es la necesidad de, por un lado, recordar las modalidades, las técnicas de lo negociado hasta ahora para ver a qué se puede llamar con más criterio oportunidad, a qué no, cómo armar un cálculo de la situación, conociendo bien a qué llamar una negociación antártica. Y por el otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo van jugando las respuestas y las cartas el resto de los actores.
hay una dimensión latinoamericana que no debemos perder, porque tenemos todas las de perder. Me refiero puntualmente los dos países que con mucha sabiduría se reconocieron la parte que no se superpone en la reivindicación de soberanía que tienen en Antártica, y aparte que han propuesto un área marina protegida entre los dos. Eso es sabiduría, porque, a ver, ninguno de los dos somos más grandes que los otros, ninguno de los dos. Ahora, si nos queremos creer las promesas floridas que nos pueden hacer, bueno, ya es un problema de cada uno de nosotros. Pero realmente, tanto en lo bilateral Chile y Argentina, que tiene su negociación permanente bilateral, que tiene su examen anual, después del Tratado de 1984, el examen anual de toda la zona, para ver cómo está, qué pasa y dar el parte, que lo hemos hecho sistemáticamente en forma conjunta. Esos son cosas ejemplares que constituyen un capital histórico de cooperación que está ahí. Pero por supuesto, depende de si el paper o el libro quieren hablar de la alianza con los chinitos, la alianza con los británicos, miran menos eso. Y de pobre y poco e inútil no tiene nada una característica como esa. Hemos construido caminos y encima estamos pegoteados. Yo creo que debemos, por supuesto, mirar con prudencia todo lo que ocurre y seguir caminando. Por eso me interesó muy especialmente todo lo que vamos a ver hoy, y comenzando por la exposición de Claudia, que nos va a compartir cómo ha sido la base del Tratado Antártico y cómo han sido las negociaciones en lo que es, digamos, la larga duración, hasta que nos ponemos todos modernos, y viene el protocolo de Madrid, estamos todos geniales y todos vamos a ponernos en productores de maravillas. Pero lo cierto es que hay un camino y hay técnicas de negociación y fortalezas y debilidades expresadas que deben ser conocidas. Así que, Claudia, te escuchamos. Muchas gracias, Mirka, muchas gracias a la facultad por invitarme a esta exposición. Y bueno, espero estar a la altura de todo lo que vos dijiste, Mirka. Bueno, yo quiero, Mercedes, subir una presentación para acompañar mi exposición. Perfecto. Ahora ¿te aparece la opción de compartir pantalla o quizás te tengo que habilitar? Me vas a tener que habilitar, no me aparece. Dale. Está configurado para que la puedas compartir. No sé si en general usás Google Meet, si ves Siempre. ¿Y no te aparece el símbolo, el de...? El de compartir, no, a ver acá, ahora apareció. Ah, perfecto. Bueno, menos mal que ya superamos la tecnología. Espero que el año que viene los podamos recibir en la facultad con medialunas, algo rico, para compensar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Mercedes. Ahí va. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Sí. Perfecto, porque yo con el Meet, la diferencia con el Zoom es que el Zoom se ve a los participantes y con el Meet no, así que no los puedo ver. Bueno, mi investigación se enfoca en la construcción, como decía Mirka, en la construcción institucional del sistema del Tratado Antártico en su primera época,
desde el origen del tratado hasta 1991, cuando se negocia el protocolo al tratado, el protocolo sobre protección del medio ambiente, usualmente conocido como Protocolo de Madrid. El foco de mi investigación está puesto en un instrumento clave del diseño institucional del sistema, que es la reunión consultiva del Tratado Antártico. Muy bien, la presentación va a tener dos ejes, como ya dije recién, el origen y conformación del sistema del tratado y aspectos vinculados a la institucionalidad para la toma de decisiones, las agendas de las reuniones consultivas y con ello tratar de ver si hay respuestas a preguntas sobre la cuestión de la adaptación y permanencia del tratado. Entonces vamos ahora a la primera parte, por favor. Por empezar, como todo, muy bien siempre dice Mirka, todo ocurre en un cierto contexto, en un momento y lugar. Entonces, para poder hablar del origen del tratado es necesario, aunque sea brevemente, revisar, situar temporalmente al origen del mismo. En ese momento, el tratado tiene su origen en la década de 1950, y en aquel momento teníamos un mundo de estructura bipolar, con dos potencias hegemónicas, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, o sea, dos bloques, por lo cual las relaciones internacionales están mayormente atadas a cuestiones de defensa y seguridad. Pero la competencia de las superpotencias de la época impactaba en otros órdenes del quehacer de las naciones. Tenía que ver con también la búsqueda de prestigio internacional de estas superpotencias con los avances científicos y tecnológicos de tipo estratégico. Se dan, por ejemplo, cuestiones como las carreras nuclear y espacial. Al propio tiempo, esa situación de competencia e incertidumbre en términos de las capacidades científicas y tecnológicas que tenía cada una de las superpotencias generaron, curiosamente, un campo propicio para plantear la posibilidad de colaboración en materia científica. Hay distintas perspectivas con respecto a el origen del Año Geofísico Internacional del año 57-58. Desde una visión de ser una iniciativa puramente científica hasta la visión de ser producto de un cambio en la estrategia diplomática, utilizando a la ciencia como herramienta de dicha estrategia. Como fuera, el Año Geofísico Internacional fue un masivo esfuerzo de colaboración científica que originalmente comenzó como un tercer año polar con foco en el Ártico, pero muy rápidamente puso su foco en la Antártida, y ahora vamos a ver el escenario antártico propiamente dicho, dado el contexto de controversia y desconfianza internacional que brevemente comenté recién, en el que se desarrolló y se organizó, es un esfuerzo de colaboración científica que es conveniente valorizar. En el plano antártico, el Año Geofísico Internacional implicó involucrar a las 12 naciones que en ese momento tenían intereses en la Antártida: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la Unión Soviética. Por lo cual, el Año Geofísico Internacional no solo tiene importancia como esfuerzo científico y luego como éxito en el plano científico, sino también en el plano diplomático. Y en cierta manera da una pauta del origen al modelo político institucional que luego va a adquirir el Tratado Antártico. En el continente antártico también se daban situaciones de controversia, tanto por el impacto de la Guerra Fría, por ejemplo, la desconfianza entre las dos superpotencias respecto de la posible militarización o nuclearización del continente, como también situaciones de conflicto propias al continente antártico, especialmente con relación a la controversia sobre la península antártica. En las décadas del 40 estas controversias habían empezado a escalar, con algunas incluso escaramuzas sobre el final de la década del 40, entre Gran Bretaña y Argentina. Los reclamos de soberanía, como sabemos, hay 7 reclamos de soberanía, o había en ese momento, y continúan siendo así, en el continente de Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Francia, Gran Bretaña y Noruega, 3 de los cuales, Argentina, Chile y Gran Bretaña, se superponen total y parcialmente. Esto, bueno, como dije, generaba adicionalmente una incertidumbre respecto a la seguridad del continente. Esta situación de incertidumbre y controversia
produce además, incentiva la búsqueda de distintos grados por otras naciones no antárticas, intentos de solución o de internacionalización, de los cuales hay varios. En 1947, la propuesta de un fideicomiso a cargo de Naciones Unidas, en 1948, una internacionalización sui generis propuesta por Estados Unidos, y las propuestas de India en el año 56-58, que no llegaron a tratarse, de tratar el tema antártico en la Asamblea General de Naciones Unidas. El éxito de las Naciones Unidas, la incertidumbre respecto en el plano científico, la cooperación internacional que se dio durante el Año Geofísico Internacional, mostraba una posibilidad de un camino distinto, no solamente en lo científico, sino también en lo político y diplomático. En ese contexto, yo estoy siendo muy breve, si que no, después podemos ampliar con algunas preguntas. El gobierno de Estados Unidos invita entonces a esas 12 naciones antárticas a tratar la posibilidad de un acuerdo con relación al continente. Así se produce la Conferencia de la Antártida en 1959, usualmente llamada Conferencia de Washington porque se llevó a cabo en esa ciudad, y es en 1959, y es el primer caso de colaboración de Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Contrariamente a lo que muchos relatos mencionan, las negociaciones del Tratado Antártico fueron muy arduas, con enormes puntos de divergencia, momentos de impas, donde algunos de los países amenazaron incluso con retirarse de la mesa de negociación, con cuestiones de muy difícil tratamiento, como los reclamos de soberanía territorial, no reconocidos por las propias superpotencias, y el derecho de inspección, que era algo muy buscado por los Estados Unidos. Esto, el haber logrado este tratado, fortalece entonces la perspectiva de que el tratado ha sido un enorme logro diplomático, no fue algo sencillo de conseguir. Bueno, el Tratado Antártico, como esto sí es bastante conocido, se apoya, fue suscrito en 1959, está vigente desde 1961, y se apoya en principios de paz, de cooperación internacional, libertad de investigación científica, pero también es muy importante el planteo de la no militarización, de la no nuclearización y la incorporación del derecho de inspección como herramienta para asegurar que los principios y objetivos del tratado se cumplan, y además logra salvaguardar las distintas posiciones existentes en 1959 con respecto a la cuestión de la soberanía nacional, en su artículo 4. A partir de la vigencia del tratado, en 1961, se introdujeron distintos instrumentos, ya vamos a ver luego después cuando hablemos de las agendas, que van formando lo que hoy se llama Sistema del Tratado Antártico, hasta el último, el protocolo sobre protección del medio ambiente que ya mencioné en el año 91, que es el periodo en el cual yo estoy estudiando, que declara a la Antártida reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. El tratado quedó abierto, si bien lo firman las 12 naciones antárticas de la época, quedó abierto a la adhesión de cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas. No obstante, plantea una diferenciación clave entre partes contratantes. Aquellas partes contratantes que demuestran un interés en la Antártida mediante la realización en ella de actividades científicas importantes, entendidas ellas como el establecimiento de una estación o una expedición científica, se pasan a ser o se van a entender como partes consultivas. Las que no realizan ciencia en el continente van a ser partes no consultivas o partes adherentes. Esta diferencia entre partes contratantes es de mucha importancia en el funcionamiento institucional del sistema, como veremos más adelante. Acá les voy a mostrar en este mapa cómo estaba la situación de partes contratantes a 1991. En azul oscuro están los 2 estados firmantes originales. En celeste, los estados que adhirieron al tratado y adquirieron posteriormente el estatus de partes consultivas entre 1961 y 1991. La primera nación que adquirió ese estado fue Polonia en 1977. Y en terracota están las partes no consultivas o adherentes al tratado. En el periodo se sumaron
14 estados como parte consultiva y 2 estados adherentes, o sea que al final del periodo 12 estados pasaron a ser 38 los estados miembros del Tratado Antártico. Bueno, vamos a ver ahora entonces el modelo político y las agendas. Un aspecto clave de la institucionalidad del tratado está planteado en el artículo 9. El tratado planteó la modalidad una modalidad muy particular para la gestión del mismo, que mediante reuniones periódicas de las partes consultivas. Las reuniones periódicas tienen el propósito de intercambiar información, consultarse mutuamente sobre asuntos de interés común relacionados con la Antártida, formular, considerar y recomendar a los gobiernos medidas para promover los principios y objetivos del tratado. Ese es el texto del propio tratado. Esa oportunidad de intercambiar información, consultarse y recomendar dio en llamarse luego reunión consultiva del Tratado Antártico. A esa reunión consultiva acceden solamente las partes, o por lo menos inicialmente, solamente las partes consultivas, o sea, aquellas que realizan actividades científicas en el continente. Ahora bien, la reunión consultiva no es en sí mismo un mecanismo de toma de decisiones, es un organismo consultivo. ¿Por qué? Porque las recomendaciones producidas por la reunión consultiva del tratado solo entran en vigencia cuando las han aprobado los gobiernos de la parte consultivas de manera unánime. Un elemento clave, entonces siempre siguen siendo los estados, los gobiernos de los estados, los que en definitiva toman decisiones respecto de la Antártida. Un elemento clave adicionalmente en el funcionamiento del tratado es la regla del consenso para la toma de decisiones. Si no hay consenso, una recomendación o una parte de una recomendación no consensuada no se aprueba. Esta es una singularidad que hay que tener muy en cuenta del régimen antártico porque hace que este se caracterice por la negociación, no por la imposición, por la construcción de acuerdos y la posibilidad de que estados de muy distinto tamaño y poder desigual tengan la posibilidad de incidir en las decisiones sobre el continente. La regla del consenso unánime y la importancia que todas las partes consultivas tienen en la gestión del sistema, entonces, es entendida como elementos políticos de mucha importancia para comprender la permanencia y el fortalecimiento del sistema por un periodo tan prolongado. Muy bien, en el periodo de estudio se desarrollaron 16 reuniones consultivas del tratado. Yo analicé las agendas de las 16 reuniones consultivas, que llevan una numeración progresiva de 1 a 16. Una cuantificación de las 16 agendas nos arroja un total aproximado de 90 temas, y el análisis, las cuales yo traté de sistematizar de manera temática, y se nota en esas agendas la presencia consistente de los temas que planteó el propio tratado en su origen, así como también la incorporación de temas vinculados o complementarios o evolucionados de los temas planteados por el tratado, y también temas producto de las circunstancias del contexto que de una u otra forma podían impactar ya sea en la política antártica, en la gestión del continente, en la protección del medio ambiente antártico o en el propio funcionamiento y sostenibilidad del tratado y del sistema creado a partir del mismo. Entonces, acá tenemos 5 grandes rubros temáticos y yo hice una sistematización de los temas de mayor importancia y que se producían con mayor frecuencia o que generaron mayores cambios de estos 5 temas institucionales. Hubo un ruido, ¿me siguen escuchando? Sí, yo levanté la mano. Ah, ok. No la veo, Mirka, la mano, no lo veo a ustedes. Bueno, uno hace lo que puede y supone que lo que debe funcionar. Sí, ¿querías hacer un comentario? No, te digo, es apasionante y es realmente esto de las agendas y los temas y cómo fueron negociados, es muy básico. De repente da la impresión de que, bueno, es un listado de cosas, no. Es la rutina
y son los ladrillos que sostienen al conjunto. Y son las cosas que como estilo de negociación constituyen margen de maniobra para todas las partes. Exactamente. Para nosotros y para los otros. Es decir, por eso es muy importante tener esa información. Obvio que quien viene con un new look, nuevo ángulo, esto lo va a querer archivar y entonces, pero justamente este es el tipo de análisis que permite mostrar los ladrillos del sistema. Esos ladrillos, perdón, sí. Sí, perdón. sí. No. Me das pie para decir esto, por ejemplo. En esos ladrillos, si ustedes ven, en materia de protección de medio ambiente o en materia de protección de recursos vivos, esos ladrillos que van comenzando en todas las negociaciones terminan, por ejemplo, con instrumentos que lo vamos a ver después, pero puedo adelantar algo ahora, en las medidas consensuadas para la protección de flora y fauna en el año 64, que es un acuerdo muy novedoso, que es el primer consenso, el primer instrumento consensuado por el sistema. Luego, la preocupación por la caza pelágica, que termina con la Convención de Focas Antárticas, y finalmente la cuestión de la protección de los recursos vivos más cercanamente, y que concluye con la Convención de Protección de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Y otro tema que va surgiendo ya por el contexto, no porque estuviera en el tratado, que tiene que ver con la explotación de los recursos no vivos y que da tratamiento a los recursos minerales, a los que me voy a referir en un ratito, con una convención que nunca fue ratificada y más recientemente el tratamiento de la cuestión del hielo antártico. Perdóname, te quería decir que tenemos un límite. Bueno, por eso voy a avanzar. De no más de 5 minutos. Claro. Ya. Listo. Entonces, cuando un tema de agenda requería un procedimiento de mayor debate o de mayor profundidad, las reuniones consultivas optaron por realizar reuniones especiales, las que se llamó reuniones especiales del Tratado Antártico. Estas eran por tema y podían tener, a diferencia de las reuniones consultivas, más de una sesión. En el periodo han habido 11 reuniones consultivas del tratado y los temas a los que se dedicaron fueron, primero, el procedimiento para reconocer una nueva parte consultiva, luego el reconocimiento de distintas partes consultivas, la protección de recursos marinos vivos para el tratamiento, como dije, de la Convención de Protección de Recursos Vivos Marinos Antárticos, el tratamiento de la Convención para la Reglamentación de Recursos Minerales Antárticos, que no fue ratificada, y en la última reunión consultiva especial se trató justamente la protección global del medio ambiente y la aprobación de la negociación del protocolo al Tratado Antártico de Protección del Medio Ambiente, en el que las partes se comprometen a la protección del medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados, designan a la Antártida como reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia, y justamente se prohíben las actividades mineras. Entonces, de todo este análisis muy rápido, naturalmente, lo que vemos es una adaptación temática y con la incorporación de nuevos instrumentos que mencioné recién, pero también una adaptación en el funcionamiento. A mí hay 2 puntos al respecto de esto que me parece interesante puntualizar. Uno es la respuesta que las partes consultivas procuraron dar a las percepciones desde fuera del sistema de ser una suerte de club cerrado en el que unos pocos países deciden sobre todo un continente. En este caso, entonces, a partir justamente en 64-66, pero luego consistentemente en 1972 en adelante, las partes procuran responder a esta crítica haciendo una apertura de la reunión consultiva. Primero, abriendo la reunión consultiva a las partes no consultivas en el año 83, y luego incorporando, bajo la figura de observadores, al acceso de otros actores institucionales, que son normalmente organismos intergubernamentales y organismos no gubernamentales de tipo internacional, casi todos de carácter proteccionista, a partir de 1987. Entonces, brevemente, esto, a mi juicio, genera algunos resultados de importancia que he tratado de
sintetizar acá, tanto en lo que hace al cumplimiento de los objetivos del tratado, como a una activa cooperación científica que permite una cantidad de avances científicos que no son de importancia para el continente, sino a nivel global. No obstante, los éxitos que pueda haber tenido el tratado no está exento de potenciales factores en contraposición, factores en conflicto que pueden afectar la resiliencia. Entonces, ahora, hay que tener en claro que estos factores que yo he tratado de sintetizar muy brevemente son factores que amenazan al tratado, pero el sistema no ha estado exento, nunca lo estuvo, de amenazas a su sostenibilidad, y siempre ha tenido una flexibilidad para poder responder a esas amenazas de manera de fortalecerse y mantener su resiliencia y su vigencia en el tiempo. Ahora bien, si bien está fuera de mi investigación, no puedo dejar de mencionar como un momento hito el año 2048, cuando se cumplen los 50 años de vigencia del protocolo y va a quedar abierto a una posible revisión que incluye una posible limitante a la prohibición de las actividades mineras. Con esto concluyo. Muchas gracias y quedo abierta a preguntas para ampliar cualquiera de los temas que les parezca. Muchas gracias. A ver. Bueno. Sí, Silvia. No se escucha, Silvia. No se escucha. No se escucha. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Muchísimas gracias. Encontré dificultades para desmutearme. Bueno. Voy a formular una reflexión, pero que es una pregunta también. ¿Cómo podemos relacionar este sistema del Tratado Antártico con la CONVEMAR, con el convenio de Montego Bay de 1982 sobre el nuevo derecho del mar? Porque uno puede plantearse lo siguiente. En el continente antártico, donde vemos que hay sectores, ya habías tú planteado la superposición parcial con Chile, entre nosotros Argentina y casi total con Gran Bretaña, y la pregunta es, ¿cómo podemos pensar la eventual asignación de los distintos espacios marítimos previstos en el convenio de Montego Bay en relación al continente antártico? Eso es una parte de la pregunta. Y la otra, un recurso natural muy importante, el hielo antártico, que se puede transformar en un recurso que escasea en muchas regiones del planeta, que es el agua dulce. Esas son mis dos preguntas. Después viene otra también sencilla, más que nada vinculada a la plataforma continental. Perdón, una sola pregunta, bien, porque bien. Estamos tramitando una crisis, perdón. Entonces cierro ahí. Sí. Esa pregunta. Voy a tomar el hielo porque forma parte justamente de los temas que fueron tratados en las reuniones consultivas del Tratado Antártico más modernamente, ya más cercanamente en la década de 1980. Se trató la posibilidad inclusive del acarreo de los témpanos. Ahí hubo las partes consultivas decidieron dejar para adelante el tema por problemas tecnológicos, básicamente. Todavía no está claro cómo se puede aprovechar los témpanos de la Antártida, pero es eso lo que mantiene, digamos, en statu quo el problema de los hielos y el agua dulce antártica. Ahora, curiosamente, el Protocolo de Madrid menciona el tema de los hielos y los deja sin normar, a la espera justamente de las cuestiones tecnológicas. En ese momento, supongo yo, como ha ocurrido, por lo menos lo que he podido ver desde la reunión 1 hasta las 16 y las 11 reuniones especiales, es que las partes consultivas van a encontrar alguna forma adaptativa de poder responder a ese
desafío, manteniendo en todos los casos los objetivos y principios del tratado, porque esa es una consistencia que se ha dado a medida inclusive que han entrado los actores los actores institucionales y las naciones más diversas y con intereses por fuera de la Antártida muy distintos. Y con respecto, no conozco mucho el tema de Montego Bay, pero sí lo que puedo decir es que con respecto a los instrumentos del Tratado Antártico siempre se mantiene los instrumentos del tratado dejan a salvo cualquier tipo de derecho del mar que aparezca en las leyes, en los acuerdos marinos específicos. ¿Cómo resolver el tema de Montego Bay? Excede a mi trabajo, a mi investigación. A todos. A todos, porque habría que ver. Muchas gracias por la pregunta. Cómo cada espacio marítimo tiene que ir a un lugar, a un continente, donde todavía no hay, es decir, hay solamente 7 reclamos anteriores a la entrada en vigor del tratado. Totalmente. Entre los cuales estamos nosotros, pero yo creo que es dificultoso también para todos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, hemos sobrellevado y espero que estén Franz y Gabriel acá disponibles. Estamos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, buen día y sobreviviremos. Así que bueno, Gabriel, te escuchamos. Dale. Gracias Silvia, Gracias Silvia también. No, de nada, gracias a usted, doctora Sáenz, y el equipo de la Universidad del Salvador. Muchas gracias. Fran, no sé si querés proyectar vos o la proyecto yo. ¿Qué tal? Buenas a todos y todas. ¿Podés presentarlo vos si lo tenés a mano? Hola, ¿qué tal? Dale, ahí ya lo comparto. Segundito. Bien. A ver. Ahí está. Bien, ¿ahí lo pueden ver? Sí, ahí está apareciendo. Bien, ahí apareció pantalla completa, ¿se ve bien? Ahí está, sí, perfecto. Bien, bueno, buen día a todos y a todas. Digamos, Claudia nos deja ahí una buena introducción respecto de la agenda porque nos permite saltar algunos puntos, pero bueno, nuestro trabajo ya es sobre algunas cuestiones específicas del relevamiento de la agenda entre 2015 y 2019. Fuimos avanzando en algunas periferias de nuestro trabajo que se inicia haciendo este relevamiento de los distintos temas de las reuniones consultivas. Pero después empezamos a ver algunas otras cuestiones en los márgenes que consideramos que interesan porque forman parte del contexto en el cual se dan estas agendas. Que era algo que un poco también lo que recogía Claudia. Hay temas que obviamente por la profundidad no vamos a profundizar, valga la redundancia, pero sí consideramos que es importante desde la perspectiva que le vamos a dar. Eso ya lo vamos a plantear hacia el final de la presentación. Y yo le voy a dar la palabra a Fran, con quien trabajamos este tema en conjunto, y que él le va a dar la introducción y cuál es la óptica, digamos, desde dónde estamos analizando la agenda, ¿sí? No solamente desde el punto de vista de
la evolución de esta agenda o la representación de los intereses de cada país, sino también en la agenda de un sistema que, si bien sabemos que no estamos frente a un organismo internacional como tal, pero donde vemos derivadas de los distintos objetivos de los países en esta agenda. Así que, Fran, yo te doy la palabra y bueno, creo que también ayer, mientras teníamos alguna charla, desde donde también tomás vos este planteo, ¿no? Eso me parece importante como para darle también contexto desde dónde partimos, ¿no? ¿Podés pasar la línea, porfa? Sí, se te escucha un poco bajo. A ver, un segundo. Ahí está. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, el recorrido básicamente va a ser el informe que presentamos, la justificación de lo que hicimos, un poco el objetivo de la metodología y después Gabriel va a pasar de lleno a contarles el análisis que hicimos y un poco los pasos a seguir de esta investigación. Pasá, por favor, Gaby. Acá vamos a contarles un poquito de la justificación con la que estamos acercándonos a la temática, que en parte la tomo también de algo que venimos trabajando con Gabriel también hace tiempo y que yo estoy volcando en mi trabajo de doctorando en estudios globales, como para darle un contexto, si se quiere, renovado a la cuestión del sistema del Tratado Antártico. En principio nos paramos desde el entendimiento de que el sistema mundo contemporáneo, utilizando el concepto de Wallerstein, más que nada por una cuestión de que el sistema mundo, por lo menos en mi comprensión, nos permite tomar como unidad de análisis a todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo como lo conocemos hoy, la sociedad globalizada, le podemos poner 1000 nombres, pero el sistema mundo es como que lo integra y más que nada nos parece interesante partir desde ese lugar, ¿no? Es decir, bueno, el mundo es un sistema, ¿no? Y que se encuentra en un proceso de crisis civilizatoria en donde varios de los escenarios de esa crisis civilizatoria llevan a un potencial colapso de ese sistema mundo, ¿no? Con esto yo la verdad es que no me pongo apocalíptico, ni triste, ni nada, porque la verdad que el sistema mundo por lo menos para mí, cada uno sabrá desde dónde, a mí no me parece tan interesante de mantenerlo como es, así que en ese sentido el colapso puede que para algunos sea una oportunidad de empezar a construir un nuevo sistema mundo, pero bueno, eso es todo otro tema al margen. Lo que sí quiero dejar en claro es desde dónde nos estamos parando nosotros, ¿no? Esa imagen que se ve muy chiquitita ahí marca precisamente los caminos de saliendo del Holoceno y yendo hacia el Antropoceno, que es un concepto que está muy relacionado precisamente a esto de estamos terminando una época y está empezando otra, o era, lo podemos llamar dependiendo desde dónde nos paremos. Pero en paralelo al sistema mundo está el sistema Tierra. De hecho, el sistema mundo está formado sobre el sistema Tierra, que independientemente de nosotros ha generado vida, digamos, ya hace miles de millones de años. Y nosotros, bueno, construimos, cuando hablo de nosotros me refiero a la humanidad también como una unidad de análisis, si se quiere, por más de que entendemos, ¿sí? Hay norte global, hay sur global, hay diferentes culturas, razas, religiones y demás, pero al final del día somos una sola especie, una misma unidad que está dentro del sistema Tierra viviendo. Ahora, ¿qué pasa? Así como hay una crisis en el sistema mundo, el sistema Tierra también está en crisis porque precisamente el sistema mundo que nosotros construimos en los últimos 200 años particularmente, con el desarrollo de la revolución industrial y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, con toda, vamos a llamar, la era atómica y la masificación de la sociedad de consumo, la globalización de la sociedad de consumo, nos ha llevado a un punto en donde este framework teórico de los límites planetarios me resulta muy, muy interesante para poder abordar lo que estamos viviendo hoy. Básicamente hay 9 límites planetarios medidos, esto desde las ciencias de la Tierra, lo cual es interesante, estamos hablando de, entre comillas, ciencia dura, porque ya no es dura,
ya parte del antropoceno es que se está volviendo todo interdisciplinario, multidisciplinario. Las ciencias de la Tierra y las ciencias sociales en algún punto están volviendo, digamos, los límites se están difuminando, y esto es un ejemplo de ello. Bueno, cuestión de los 9 límites planetarios, hay 4 que ya están en amarillo, que es malísimo, o sea, no tendríamos que pasar del verde, básicamente. Estamos en amarillo y 2 en rojo. Eso significa que estamos yendo, básicamente, en un escenario hacia una, ni más ni menos, potencial sexta extinción masiva, que sería la primera generada por una propia especie dentro del sistema Tierra. Las anteriores fueron por causas exógenas, digamos, o sea, desde el meteorito famoso de los dinosaurios. Aprovecho y hago un mini paréntesis, y ayer salió un video de Naciones Unidas donde un velociraptor le habla al mundo desde ahí, desde el Consejo de la ONU, diciéndole, che, pónganse las pilas, no puede ser que ustedes mismos se autoextingan, a nosotros por lo menos nos extinguió un meteorito. En fin, muy bueno el video. Cierro ese paréntesis. Bueno, y de acá vamos a la necesidad de un sistema de gobernanza global del sistema Tierra que sea efectivo y eficiente, básicamente para enfrentar esta situación, que hoy, por más de que seguimos en miles de debates, está pasando y sigue avanzando, ¿no? Día a día. De hecho, estos días de calor creo que nos los están empezando a recordar a los que estábamos acá en el sur. Bueno, la gobernanza, esto es un debate abierto, obviamente, particularmente con Gabriel, que digamos, está bueno porque a nosotros nos une una amistad aparte del intercambio académico, pero él siempre se para desde una postura más, lo que se conoce como el realismo, que yo tengo mis dudas de si el realismo es tan realista, porque no estaría viendo esto que está pasando ni con el sistema mundo ni con el sistema Tierra. Yo planteo la gobernanza global como una nueva forma digamos, de superar el concepto de gobierno, que el gobierno generalmente recae sobre sea una institución o una persona, pero es algo que tiende a ser centralizado y desde una perspectiva que se impone de alguna manera a los que están dentro de ese gobierno, ¿no? En cambio, la gobernanza ya es más antropocénica, si se quiere, es más dialógica. Busca que todos los actores que están interesados en algo estén presentes en la mesa y a partir de, vamos a decir, un diálogo informado basado en lo que la ciencia está diciendo, y hago paréntesis con la ciencia, no una ciencia positivista, modernista, cerrada, enfocada solo a lo material, sino ya una ciencia más del antropoceno, como decía, dialógica, interdisciplinaria, multidisciplinaria. Desde ahí, o sea, la gobernanza busca que se tomen decisiones informadas en beneficio, obviamente, de todas las partes interesadas, o sea, el famoso win-win que le dicen en el mundo de la economía. Ahora, lo que nosotros observamos es que ante el sistema mundo y el sistema Tierra, ambos en crisis, lo que necesitamos es esto, una gobernanza global. Hay varios, o sea, podríamos profundizar mucho más sobre esto, pero para dejar ahí como la punta del iceberg. Ahora, ¿cómo entra la Antártida en esto para nosotros? O sea, nosotros partimos de la base de que en la Antártida, como bien Claudia estuvo sintetizando, es un caso paradigmático en el sentido de un sistema de gobernanza regional, global también se puede decir, porque los actores que intervienen ahí son de todo, o sea, como ya lo explicó Claudia, no lo voy a repetir, se muestra como un caso exitoso en ese sentido, de haber gestado una gobernanza que puede ser hasta ejemplar. Eso es parte de lo que yo voy a trabajar en mi tesis doctoral. Y que de ese modelo, o sea, nosotros lo que buscamos es, estudiando la agenda, o sea, yendo bien a lo concreto, al día a día, también como hizo Clau, ver qué elementos de ahí podemos extraer, empezar a pensar como elementos que hacen a una gobernanza, ¿no? En este caso regional, en lo que hace al continente antártico. Después, bueno, se irá viendo para qué nos puede llegar a servir todo este tipo de investigación. David, ¿podés pasarme a la próxima? No sé si me queda algo, vos avísame. Era esto como el estado de situación global, ¿no? Ahora vamos un poco al objetivo de lo que fue nuestro trabajo. Que, bueno, básicamente, como ven, era analizar comparativamente la agenda. Acá hay un concepto que bueno, les voy a hacer también como una especie de síntesis, porque en el medio de esta investigación, también con Gabriel nos surgió la oportunidad, si se quiere, de empezar a participar dentro de una de las investigaciones del SCAR, que es el Scientific Committee on Antarctic Research,
dentro del área de Ciencias Sociales y Humanidades a partir de un vínculo que generamos con gente de Nueva Zelanda, Alemania y no me acuerdo si había, y de Rusia, en donde se estaba haciendo una investigación sobre los efectos del COVID y todo derivó en todo un trabajo conjunto sobre escenarios futuros con foco en las ciudades puerta de ingreso a la Antártida. Eso nos abrió a nosotros también, aparte de, como en el segundo punto dice, buscamos conocer la dinámica de la agenda internacional en el marco del sistema del Tratado Antártico en relación a la proyección geopolítica de los países que forman parte de este sistema. Inicialmente, como van a ver, la metodología era investigar y meternos en el Twitter y en las páginas de cada una de las agencias y estudiar las reuniones y demás, pero de repente nos encontramos inmersos en una investigación dentro del SCAR, que es uno de los actores centrales del sistema del Tratado Antártico. Entonces, es como que eso mismo nos dio ya una pauta de cómo estaría funcionando esta dinámica. Y nos parece importante porque se va a ver un poco en el laburo en general que hemos realizado. Cierro ese paréntesis y bueno, un poco este es el objetivo, ¿no? Es entender cómo se está dando la gobernanza a partir del estudio de la agenda específica. Gaby, no sé si querés sumar algo, si no pasemos a la de metodología. Bien, sí, no, simplemente que lo de las ciudades puertas se nos coló ahí, porque era lo que yo había anunciado como un tema de la periferia, digamos, no empezó siendo el trabajo, el objetivo principal de la investigación en el marco del IDICSO, pero bueno, quedó ahí como una importancia mayor que la tiene, pero no es el objetivo central del trabajo, se nos coló. La verdad es que anoche veíamos dónde ponerlo y nos quedó ahí, pero bueno. Nos sucedió también, ¿no? Y nos parece importante porque, a ver, las puertas de entrada a la Antártida son Ushuaia, Punta Arenas en Chile, tenemos Sudáfrica, que en realidad puerta de entrada a la de Sudáfrica es bastante relativo porque está bastante lejos, pero después tenemos Nueva Zelanda y Australia, o sea que el Commonwealth está bastante presente. El otro caso que se dio en los debates, digamos, que dimos ahí, porque lo que uno ve dentro de la dinámica del SCAR es cómo estos países, particularmente estoy pensando en el Commonwealth, trabajan mucho desde lo académico y lo científico, y desde ahí ellos... Y, digamos, esas son las que están hasta ahora, y no lo incluimos, pero estuvimos discutiendo también, digamos, la inversión que ya anunció el British Antarctic Survey en las Malvinas, digamos, como opción también de escalón logístico y puerta a la Antártida. Pero bueno, digo, para que no quede... colgado ahí. Que lo tengamos en cuenta porque ahí vamos a tener una discusión importante. Pero bueno, sí, sigamos porque si no, no. Que por cierto ya está sucediendo. Bueno, pasemos a la metodología. Por favor, Gaby. Que acá, bueno, en el abordaje del tema, la metodología y la estrategia de análisis fue central para el objetivo que planteamos y apuntamos básicamente a relevar información básica a fin de realizar el mapa de actores e intereses que luego les va a mostrar Gabriel, y que ese mapa nos dé cuenta de las relaciones que se desarrollan en el marco del sistema del Tratado Antártico. Por eso tomé tanto tiempo en contarles lo de la experiencia del SCAR. Es lo que más nos interesa, es eso, cómo se dan las relaciones, las dinámicas. Y bueno, y cuando nos referimos a la información básica que obtuvimos, hablamos en primer lugar de la información oficial que se puede obtener, como bien manifestó Claudia, en las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Ahora, el relevamiento de la agenda del sistema lo orientamos en base a algunas categorías que son las que están ahí citadas en los bullet points, ¿no? Los temas de agenda, posicionamiento de los actores, propuestas realizadas, relaciones de cooperación, posibilidades de conflicto, etc. A su vez, nosotros hicimos toda una tabla donde analizábamos ciertas categorías que consideramos de interés fundamental. ¿Qué están diciendo sobre ciencia? ¿Qué están diciendo sobre ambiente, turismo? Etcétera, etcétera. Todos temas relevantes a lo que hace a lo antártico. Bueno, y habiendo dicho eso, pasemos a la acción, digamos, al análisis en sí. Te paso la palabra, Gabo. Bien, bueno, gracias. Antes que nada quiero hacer un comentario importante, como me definiste como realista. Yo me defino como un pragmático pesimista en relaciones internacionales. Antes me pasaban otras cosas, pero bueno, ahora después de un tiempo me fui convirtiendo en eso, que puede ser parecido a un realista, pero
digamos, tenemos varias discusiones con Fran y bueno, y eso nos va también complementando en algunas visiones, incluso en estas cuestiones que tienen que ver con la relación de las agendas, digamos, porque me parece que ahí es muy importante y la idea está de los contextos. Así que bueno, pasando al análisis, lo primero que yo quiero mostrarles, sé que se va a ver muy chiquito esto, ¿sí? Está el informe. Este es un mapa de relaciones, ¿sí? De la reunión de 2015. ¿Cuál fue la idea de esto, de poder tener gráficamente, ¿sí? un mapa de los distintos intereses, digamos, que nosotros entendemos que tienen los diferentes países, hemos mostrados ahí con las banderas respecto a la serie de temas, digamos, y a la muy nutrida agenda que tienen las reuniones de las reuniones consultivas del sistema del Tratado Antártico. Y donde también, en un primer lugar, la evidencia, un preconcepto que por lo menos teníamos era ver solamente los países, ¿sí? Pero hoy nos encontramos con que no son solamente los países, sino que también nosotros le pusimos, después van a ver en uno de los últimos gráficos, las corporaciones. ¿Sí? Corporaciones desde el punto de vista de conjuntos de intereses que están organizados institucionalmente. Y ahí vamos a encontrar al SCAR, digamos, porque si bien es un órgano muy importante dentro del sistema antártico, es un órgano privado, es un órgano que tiene sede en Gran Bretaña y es una enorme ONG que influye en el sistema, influye en las decisiones, influye en los planes de acción, influye incluso desde el punto de vista de cómo se conforman esos grupos de investigación. Ahí, Fran, nosotros entramos a este grupo y éramos prácticamente, digamos, una visión alternativa a lo que estaban planteando el resto de los investigadores, en su mayoría de la Commonwealth, porque si bien había un alemán, estaba estudiando en Nueva Zelanda, había británicos, y bueno, y la compañera rusa que también estaba estudiando ahí en Gran Bretaña. Entonces, si bien fue una experiencia... en Noruega. Pensé que ya estaba en Gran Bretaña. Perdón, me equivoco. Pero bueno, fue una experiencia interesante para poder ver el funcionamiento del SCAR desde un pequeño grupo de investigación. Bueno, de hecho, con Claudia y Mirka estuvimos en esa reunión de Ushuaia, donde también hubo un despliegue muy, muy importante y donde pudimos ver también desde esta óptica de la relación entre intereses y los temas que se plantean, poder tener una visión crítica. Entonces, en este mapa de relaciones, lo que fuimos haciendo, esto también está en una tabla en el trabajo, lo que fuimos haciendo es ir definiendo liderarlo. Entendemos que no es un tema menor porque en este liderazgo también implica una influencia respecto de las discusiones de los diferentes temas. Yo les hablé del SCAR, ahí también podemos ver a la OMI, está la IATO, si no me equivoco, la Organización Internacional del Turismo Antártico. Vamos a encontrar el CONMAP, que es otra de las organizaciones que también tienen su grado de influencia en la agenda antártica. Así que como primer abordaje, y esto que estamos viendo es solamente el año 2015. ¿Sí? Si esto lo multiplicamos en el resto de los años, nos vamos a encontrar con un gráfico que no tiene una lectura demasiado sencilla, sino que hay que ir ampliando e iluminando las partes que nos interesa en particular analizar. Espera que me voy. Acá vemos esta otra cuestión que entendemos hay una relación entre la parte de la investigación de las agendas y de cuáles son los temas que se proponen, y respecto a la gobernanza global, aquellas proyecciones geopolíticas que se plantean en esta visión de este mapa.
Y acá es donde por ahí discutimos, en estas discusiones internas con Fran, respecto de qué entendemos, no solamente qué entendemos con gobernanza, sino de cómo se aplica y qué significa en las ciudades puertas a la Antártida en la gestión de temas principales y prioritarios que se están volcando en la agenda antártica, entre ellos el turismo, las áreas marinas protegidas, incluso en el marco de las actividades antárticas que tienen los mecanismos de verificación cruzada, que eso lo planteaba Claudia en su exposición. Entonces, esta proyección geopolítica de las ciudades puertas de la Antártida, ya ahora poniéndonos en las agendas de estos países, los niveles de inversión que están teniendo, los proyectos que hay incluso en la República Argentina del desarrollo del polo antártico, digamos, con vistas y proyección al continente, entendemos que es una dimensión más que no podemos perder de vista cuando analizamos algunas cuestiones concretas particulares y que sobre todo tienen que ver con relaciones internacionales, porque dentro de la agenda antártica, si avanzamos en cuestiones que quizás tengan que ver con medio ambiente, con turismo o con cuestiones más de tipo científica, nosotros por lo menos elegimos focalizarnos en estas cuestiones particulares de la agenda en vistas, y esto es una hipótesis que estamos todavía pensando, y es que el papel que van a tener las ciudades puerta en la gobernanza de los espacios antárticos, por una cuestión geográfica, de cercanía y de proyección que puedan tener estos países en alianza con algunos otros que no tienen este posicionamiento privilegiado en vista a la Antártida, van a influir y mucho, ¿sí? Esto es cuestión de ver cuáles son los grados de inversiones y cuáles son las facilidades que estas ciudades permiten en el acceso a la Antártida, porque además con las facilidades también se pueden establecer instancias de control. Bien. Seguimos dentro de lo que uno de los intereses, aparte de las ciudades puerta, que también encontramos y que nos parece fundamental, y acá también tengo que decir que hay un poco de influencia de otro amigo que creo que va a estar a la tarde, Cristian Lorenzo, que es un especialista en estos temas y de lo que hemos hablado mucho, pero que nosotros también hemos encontrado un particular interés en la agenda de las reuniones antárticas, tiene que ver con las zonas antárticas especialmente protegidas, y el volumen de trabajo que lleva esta agenda en particular en la agenda antártica. Y como podemos ver acá, en este periodo que nosotros elegimos para analizar, de un total general de 51 propuestas de establecimiento de zonas antárticas especialmente protegidas, encontramos que el Reino Unido tiene 10, Estados Unidos 10, Nueva Zelanda 11 y Australia 5. Argentina tiene una, en conjunto con otros países. Dentro de lo que también nosotros entendemos, el proceso que en un futuro puede llegar a darse respecto del control, la verificación de actividades y los medios y recursos que se van a volcar en el control de estas zonas protegidas, vamos a encontrar ahí un correlato respecto de cuáles son los intereses de estos actores en el control de los espacios antárticos. Y por último, en este gráfico, donde relacionamos las interacciones de las agendas, que es un poco un orden que nosotros encontramos como para poder identificar relaciones, tenemos la relación de los programas nacionales y el sistema del Tratado Antártico. Estoy hablando de los números que son aquellos lugares de intersección. En segundo lugar, el punto número 2 es la relación entre los programas nacionales con el SCAR, que nosotros entendemos que es un organismo fundamental para saber y para entender cuál es la agenda de los diferentes actores con intereses en la Antártida. El punto número 3 es la relación entre el SCAR y el sector privado, o el sector, ¿sí? Entre la relación entre la agenda científica y la agenda privada. Hoy, que tiene que ver con las actividades permitidas, que son la pesca y el turismo, pero que puede haber otras si es que se discute y si es que los países se ponen de acuerdo, pero
lo tenemos que tener en cuenta. Punto número 4, la relación entre el sistema y el sector privado, ahora sí, con los operadores turísticos, con estas organizaciones. Y por último, la relación entre los programas nacionales y el sector privado en ese último punto de intersección. Así que este es parte de lo que hemos hecho y en parte el camino que hay que seguir recorriendo, porque bueno, la agenda antártica sigue evolucionando, sigue estando y sigue teniendo estas manifestaciones. Así que, bueno, de nuestra parte, nada más, gracias por la atención y abierto a... Clau. Hola, bueno, gracias, muchas gracias. Tenía una pregunta, si se puede ahora. Ustedes están hablando ahí, viendo las interacciones de la agenda antártica con distintas variables. ¿Me escuchan? Sí, distintas variables. Ustedes están trabajando 2015-2019. Quería saber si habían tomado como factor de referencia o no, o qué influencia tiene el horizonte científico que armó el SCAR en 2014. 2014 hizo una gran movida para ver cuál iba a ser el programa científico, el SCAR, el programa científico de la Antártida en los próximos, creo que, siguientes 20 años. Fue una movida que duró un año y determinaron una cantidad de temas prioritarios que teóricamente iban a después ser tomados en los programas nacionales y colaborativos antárticos. ¿Ustedes ven una correlación entre lo que empezó a ocurrir entre 2015 y 2019 y ese horizonte de 2014, o fue un ejercicio que no tuvo después sostenibilidad por algunos otros intereses que hayan ocurrido en el camino y que movieron la agenda antártica? Gracias. No lo incluimos porque el foco estuvo puesto en las reuniones de la Antártida y tomamos ya el SCAR como un organismo importante, pero no cruzamos esa agenda del SCAR. Lo que sí, y acá por una cuestión de la experiencia, hay una determinada cantidad de temas que el SCAR ha ido, y hablo solamente por el Comité de Ciencias Sociales y quiénes son los que lideran ese comité. Bueno, ustedes lo vieron. Ya lo pudimos ver allá en Ushuaia, digo, hay una preponderancia de la Commonwealth muy fuerte, y cuáles son los temas, digamos, que están trabajando, y cuáles son los programas, digamos, que se están desarrollando. Eso es lo que digamos, no está relacionado al trabajo, porque creo que estaría bueno incluir esa agenda y poder cruzarlo con los temas que se han discutido en las reuniones, que en un primer abordaje esos temas son bastante estáticos. ¿Sí? Esto es una charla que hemos tenido con Mirka el año pasado, creo que el año pasado, donde yo le decía, bueno, Mirka, la verdad es que los temas son bastante estáticos. Y me dice, bueno, no, pero ustedes se tienen que meter específicamente sobre cuál es la evolución y cómo siguen esos temas. Digamos, son estáticos en los títulos, pero después cuando uno se va metiendo adentro, vas encontrando que hay una evolución respecto de si se mantienen o no. Digamos, porque si bien son estáticos, adentro hay algunos temas particulares que se mantienen. Entonces, pero lo digo desde el punto de vista específicamente de la agenda, de las reuniones, pero yo creo que lo del SCAR deberíamos agarrar y desgranarlo bien como para ver si esas líneas se mantienen. Sí, sería interesante porque teóricamente eso iba a guiar a los programas científicos en el marco de las reuniones consultivas. Y con pequeño comentario que yo hago para abonar un poco lo que vos decís, yo analicé 16 agendas y los temas aparentemente son estáticos, pero después, como yo lo mostraba en el cuadrito, el gran título es una cosa y después adentro se van desgranando en cosas muy diferentes con los años que van teniendo distinto peso de acuerdo justamente a quienes las presentan, cómo las presentan y demás. Así que... Y hay algunos temas, como por ejemplo la explotación minera o la prospección minera, que sabemos que está prohibida, pero es un tema de agenda que está, lo identificamos. Entonces, son temas que se van poniendo
en agenda y que tienen un interés particular y que después, bueno, una vez que entre eso ya después se verá cómo evoluciona, pero... Están poniendo por el año 2048, justamente. Desapareció en el año 91, cuando salió el protocolo, y cuanto más nos acerquemos al 48, más va a aparecer justamente por el artículo que aparece en el protocolo antártico, que abre una puerta a volver a revisar en la cuestión de la prohibición. Para mí eso obviamente no es casual. Pero bueno, no llegamos tiempo a tratar el tema. No, pero fue en 2016, acá lo estoy viendo en el documento. Qué bueno que lo mencionas. Me interesa, o sea, a mí nos llamó la atención la reiteración del continuo compromiso con la prohibición de actividades relativas a los recursos minerales antárticos con fines distintos a la investigación científica, respaldo a la prohibición de la minería de la Antártida. Digo, si hay algo que viste que cuando confirman a alguien quiere decir que le queda poco tiempo, bueno, en esta confirmación... Cuando afirman es porque hay una amenaza, generalmente. Bueno, lo concreto es que si correlacionáramos discusión explícita para la explotación con los experimentos científicos, entre comillas, veríamos que hay experimentos científicos muy peculiares. Es decir, para mí es inolvidable una de las universidades involucradas era la Universidad de Chicago, pero era un conjunto de universidades donde el objetivo era generar una exploración a través del hielo y eventualmente de la tierra, lo que apareciera, hasta llegar a lo líquido, ya sea si es hielo, si es todo hielo, bueno, al agua y cuál es la situación del agua y la calidad, y si no, si hay minerales líquidos en lo que se estuviera explorando. Y realmente eso digamos, de inocente en relación a un plan de explotación futura, de inocente no tiene nada. Me llamó muchísimo la atención y aparte no es un tema que yo haya visto un conjunto de papers que hablan, no, justamente uno de los dilemas y que se señala mucho actualmente cuando se mira lo de China, ¿no? La cuestión militar y que China y que el secreto, no digo que los chinitos sean grandilocuentes y verborrágicos, no estoy diciendo eso, pero justamente mirando eso, lo que encontré fueron muchos materiales en donde lo que se menciona en forma cada vez más creciente, que es cada vez más acotada y cada vez menor la información respecto de las prospecciones y experimentos científicos y de la presencia de las Fuerzas Armadas que con el know-how que tienen para manejarse en situaciones límite, digamos, siempre están presentes, digo, en todos los países, en el nuestro también, no estoy diciendo, pero digo, es la permanente presencia de un factor que puede, digamos, sumar nuevos perfiles y nuevas conductas. Lo que yo vi en los materiales más recientes fue una permanente alusión a que era cada vez menor la información respecto de los experimentos y cada vez más hermética la información respecto del sector militar. Por supuesto, lo que se está mirando es la cuestión de China, pero la frase era muy general y yo no tengo por qué dudar más allá de pensar que son la Madre Teresa, digo, no tengo por qué dudar de que más de uno le debe estar
respondiendo de la misma manera, digo. Entonces, lo cierto es que estos tiempos que se nos vienen son tiempos de una intensa manipulación de la información, es la sensación que yo tengo. Por empezar, digamos, vos aludís, Gabriela, al escenario de la reunión en Ushuaia, que fue tan interesante, ahí estuvimos, pero lo cierto es que en esa reunión no, por ejemplo, en función de cómo estábamos organizados, no se nos dio traducción, se habló todo el tiempo en inglés casualmente, y yo creo que eso no son accidentes. Por otro lado, nosotros los que estuvimos presentes, yo no me perdí una reunión hasta el último minuto, y las del balance ya era entre nosotros. El resto de los indígenas colindantes no éramos mencionados directamente. Quiero decir como contexto, no ni siquiera estoy pensando en la cuestión diplomática, estoy pensando en, bueno, un nosotros con los dilemas que tienen estos países, pero los otros están solucionando, con comentarios generales en donde se visualiza un poco más, un poco menos, no importa, pero a todos. No, era tan omnipotentemente anglosajón que ya no solo el idioma, sino los temas y la conclusión vertebradora miraba todo para un solo lado. Fue impresionante. Y yo lo lamenté sinceramente porque es una oportunidad argentina que se vio y se vivió de semejante manera. Y yo sé lo que Cristian peleó por lograr que le armaran, a ver si no tenemos traductores, por favor, seamos serios. No estaban mandando traductores al Polo Sur, era traductores a Ushuaia. De modo que si eso le sumo las otras concesiones que Argentina ha hecho en ese periodo de tiempo, como por ejemplo compartir los resultados científicos, hay un acuerdo de cooperación científica, y el otro tema, me refiero con United Kingdom, ¿no? Y el otro tema, bueno, haberles dado lo que ningún gobierno después de Malvinas les dio, pero ni se le pasó por la cabeza, que es el derecho a, digamos, concursar y llamar a la explotación petrolera, garantizando que no va a haber objeciones de nuestra parte. A ver. Acá hay mucho tipo de batallas, por eso en la categoría conceptual gobernanza para mí es absolutamente insuficiente, ¿sí? Que exprese una dimensión, sí, y que es una dimensión que sabe Dios cómo terminará de diseñarse, sí. Que los gobiernos no han llevado a buen puerto ni lugar de excelencia toda esta cosa, sino que han hecho algo razonable y con muchos agujeros, también es cierto. O sea, no estamos hablando de perfecciones, pero reemplazar una mirada por la otra, no. Para mí hay que mantener las dos miradas, si no, estamos haciendo trampa directamente. No. ¿Por qué? Porque está todo organizado para que el Commonwealth, en nombre de la reina, siga coordinando, y eventualmente los chinitos
podrán hacer algún estropicio o no, no sé. Pero a ver, lo cierto es que hay demasiados actores demasiado importantes como para que nos instalemos en un lugar en donde no haya especificidad, mucho más para dos países en especial, que son Chile y Argentina. Chile tiene un vínculo a cuatro manos con el Commonwealth, Gran Bretaña y qué sé yo, desde cierto sector social, desde cierta área de conocimiento, de ciertas actividades, bueno, y nosotros también, porque por primera vez en la historia de la República Argentina, primera vez en una campaña electoral, ahora, este año, surgió no solo que las Malvinas no eran argentinas, sino que las Malvinas eran británicas, perdón, británicas. Entonces lo cierto es que como giles no nos podemos seguir comportando. Y lo mínimo es mantener orden conceptual, que es lo que fue tan grato de ver en la exploración de Claudia, que fue el infierno de exploración que se tuvo que bancar por la cantidad de años, por la cantidad de actores. Pero bueno, ordenó las carpetas y no armó una generalización, porque al ordenar las carpetas pudo observar intereses diversos, etapas, momentos en que ciertos intereses hinchan la paciencia hasta que logran algo y entonces están más apaciguados. No tiene los datos confidenciales de la nota por la cual tal representante dice, ay, menos mal, estos se dejaron de jorobar, listo, ya está. Pero uno lo ve en las acciones. Entonces, saber observar datos, y porque coincido, Gabriel, en que el realismo del mainstream, por favor, hay que archivarlo, y el realismo de en serio es el que hay que instalar, que tiene inevitablemente un vertebrador que es la observación de los datos. No hay tutía ahí. No hay tutía. Entonces, a mí me parece muy interesante incluso observar la presencia o no de una adscripción a categorías de gobernanza. Me parece un dato, porque cuanto más avance la gobernanza, más se diluye nuestra realidad. Tómenlo como de que viene, no es un precepto de la Santa Madre Iglesia, no hay que... Pero, a ver, Aristóteles y Maquiavelo no tengo duda que estarían de acuerdo conmigo. Son las miradas politológicas, ustedes sabrán disculpar. Por eso es lo bueno de cruzar miradas, disciplinas, de repente etapas de especialización que dan otro ángulo, porque son ángulos de mirada. No. Por eso yo diría que más que una diferencia, quizás una cosa interesante sería especificar en dónde se explicita y avanza la gobernanza y la globalización y en dónde se explicita y avanza y sigue consolidado el sistema de gobierno que expresa a las unidades políticas que llamamos países. Porque en esa confusión hay un núcleo duro que hace rato nos está empaquetando. Porque en realidad para ellos esa confusión no existe.
Así que yo lo que les propondría es como separar el ángulo tal y el ángulo tal. Y bueno, hacer todas las exploraciones, generalizaciones del caso, eso, pero diferenciar los ángulos. Te digo, acabo de recibir de parte de mis amigos de Chile, que son amigos entrañables, pero bueno, han estado tomando mate con la gente de Relaciones Internacionales. Y vos, Gabriel, como realista clásico, sos tímido. ¿Sí? No, yo aclaré que no era. Me hizo me categorizó mal. No, está bien. No, sí, pero te digo, por decirte, los tipos están buscando instrumentos de interpretación y de comprensión. Es una etapa muy interesante. Tengo mucho diálogo con ese grupo, o sea, voy a seguir hablando, ¿sí? Pero digo, tenemos que ser conscientes de que por la cuestión genérica de los tipos a 4 manos, qué genérico ni qué genérico. No me vengas con lo genérico. Entonces, pero claro, se subieron al caballo y estar en la versión clásica, no importa, lo seguiremos charlando. Lo que me parece importante entre argentinos y chilenos es saber que estamos cuidando el sistema, cuidando el área, explorándola, que eso es muy importante y que eso no es al cohete, y que de paso que cuidamos, estamos cuidando en nuestra zona, nuestra área marina propia continental, estamos cuidando nuestro espacio en los 2 continentes, porque como países somos bioceánicos, ambos 2, y no me meto en la característica de trioceánico que tiene Chile, digo por no invadirlos, pero digo, el respetar la peculiaridad de un fenómeno geográfico y geológico no es algo menor. Mirka, yo las tengo que dejar. Sí, mi amor, sí. No, pero me enganché con ustedes. Con Claudia hemos tomado mate tantas veces que bueno, pero yo creo que el camino de Claudia, que hay que, digamos, cuando esté el material como para leerlo, es decir, ese camino de chequear, armar, o sea, desarmar el mensaje aparente y clasificándolo, ubicar lo que importa, bueno, eso no puede dejar de hacerse. Y con un concepto general, en realidad no estás diciendo nada para ese aspecto de la realidad, ¿sí? Sí, está claro. Lo que puede haber, sí, es también la necesidad de explicitar que ustedes lo tienen como protagonista a las corporaciones, a las ONG. Ese es un universo no casualmente confuso, ¿sí? Sí. Entonces, me parece que hay que conceptualizarlo de un modo acorde con la gelatina, el hielo y la piedra necesaria. Gelatina para poder hablar, pero piedra para decir hasta acá. Es decir, yo creo que es un buen camino. Yo estoy contenta, ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, gracias. Nos hablamos. Gracias. Gracias Silvia. Gracias Mercedes. Y bueno, gracias Silvia. Gracias Claudia. Y gracias Mercedes. Y nosotras, Claudia, nos seguiremos tomando mate. No. Seguro. Pero en serio, cuando digo lo de lo heroico y lo que es el valor que tiene poder decir, no, pero está esto y esto, después de haber dado la batalla que diste, no. Eso
eso es invalorable. Gracias, Mirka. Te lo digo sinceramente, me dio mucho gusto. Bueno, muchas gracias, aprecio muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. Bueno. Te hago una pregunta, Mirka, para el grupo en general. ¿Prefieren a la tarde seguir por Meet? ¿Te fue más fácil? Ya ni sé cómo entré. Vos nos diste un link y entramos. Sí, me parece que entraste más fácil. Creo que podemos volver a este link a las 6, que ya volvemos acá y simplificamos porque funcionó bien, priorizando que estamos cómodos. Ahora, si vos me das el link, o cómo haces para comunicarte con los que están entrando, no sé cómo haces. Nos vemos a la tarde. Nos vemos. Mandé un mail general para que todos sepan de este nuevo link. Un mail general para todos los inscriptos a las jornadas. Como para que tengan la información. Pero